Hola a todos. Esa es la primera que hacemos así remota y entonces está curioso no vernos las caras, pero espero que como quiera sea efectivo y que de mucho beneficio para todos ustedes. Creo que el elefante rosa en el cuarto es qué tiene que ver ahorita la industria 4.0 eh, con toda la crisis que estamos viviendo en el momento. Y platicándolo, Valo y yo, junto con Jorge, decidimos decir, hay que planearlo para más allá y hay que tener la conversación de la industria 4.0 como una conversación más amplia, no necesariamente aplicable al tema de ahorita, porque creemos, viendo la agenda y todas las otras, toda la lluvia de webinars y ayuda, etcétera, que se está enfocando específicamente a esto, a la crisis, creo que estamos muy bien servidos. Entonces, quizás hasta un poco de aire fresco el platicar de, bueno, e independientemente de eso, cómo seguimos adelante, independientemente de cuando termine esto, qué continúa y qué sigue, y los procesos de vida de las empresas, pues tienen que seguir y tienen que salir adelante y tienen que reinventarse y tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, vamos a enfocarlo específicamente a un proceso de transformación con miras a la industria 4.0 y lo vamos a hacer por medio, primero, un poquito de teoría, pero que sea tratando de que sea esto todo muy práctico para todos ustedes. Entonces, cuando hablamos de la industria 4.0, pues ¿por qué 4.0? Vámonos a más atrás de donde inicia la primera transformación. Y la transformación, la primera revolución industrial, la 1.0, fue en los años 1800 cuando se crea el motor de vapor en Inglaterra, y eso empieza a incrementar la productividad de todas las plantas y los procesos industriales y empieza a hacer una gran impulso, empuje a los procesos productivos, a la productividad y a la capacidad de crear. Luego la 2.0, que viene en los 1900, la energía eléctrica, que empiezan a llevar todas los procesos de producción en ensamble en línea, con una energía eléctrica que ahora tiene mucho más potencia productiva, con mucho más capacidad transformativa, y esta es la 2.0, ¿no? En la 3.0 empieza en el 2000 y cada vez se empiezan a cortar también las distancias. En el 2000 en adelante se empiezan a cortar las distancias dada la velocidad vertiginosa de los avances tecnológicos, pero en el 2000 empieza toda la parte de automatización, empiezan a hacer este concepto de automatización. Y en la 4.0, ¿qué es? Empieza a hacer todos los sistemas físicos cibernéticos, de Machine Learning, Big Data and Analytics, todos los términos que han estado de moda en el último par de años, la realidad aumentada, Internet of Things, todos estos temas, es el proceso de digitalización. Y aunque todo suena muy sexy y suena muy atractivo, oye, bueno, entonces vámonos a inteligencia artificial, ya tenemos que estar ahí. Pues que hay veces que hay que reconocer dos cosas. Primero, hay términos muy sofisticados que parecieran muy complejos, que en realidad cuando los descompones es como ver el mago que corta a la mujer en dos en la caja y luego ya te enseñan el truco y dices, bueno, pues no es magia, no está tan complicado, ya vi cómo la mujer se mueve y al cortarle son espejos, o sea, ya entendí. El mismo tema es eso con inteligencia artificial. Suena como algo que quizá es la panacea de la informática, etcétera, pero la inteligencia artificial no es más que sistemas de bases de datos que tienes tú ciertos algoritmos, son fórmulas para llegar a una decisión de precio. Voy a salir al precio al mercado con una fórmula que contiene estas tres variables y las voy a ponderar de esta manera, pero conforme vaya recibiendo nueva inteligencia, las voy a ponderar diferente. Esa es inteligencia artificial, algo que lo va haciendo automático. Entonces, lo estoy súper simplificando porque en realidad hay maneras de hacerlo así. Pero el componente más importante donde quiero centrar la conversación del día de hoy y donde Vale nos va a hacer el favor de platicarnos con conceptos muy prácticos, es que eso suena muy sexy. Si quieres una atrás todavía, por favor, ¿vale? Eh, y quiero ir a donde está la bandera. O sea,
podemos hablar de la digitalización y todo lo que deberíamos estar pensando en renovar, innovar y impulsar en temas de digitalización, pero hay que hacer un reconocimiento. En México, la gran mayoría de las empresas, inclusive las grandes empresas, estamos en un proceso de pasar de la segunda a la tercera revolución industrial, en donde todavía estamos tratando de automatizar algunos de nuestros procesos y donde en muchas de las instancias ni siquiera tenemos nuestros procesos claramente definidos y en donde por más que quisiéramos empezar a pensar en robótica autónoma, en mantenimiento predictivo, en todos estos términos que son tan sexys, pues espérate, no puedo porque el lunes no estoy seguro si me va a llegar mi plantilla completa. Y más ahora en estas instancias de que ni siquiera me la permiten tener completa, que vuelve más importante el componente de digitalización y de automatización para que seamos menos dependientes de este tipo de cosas. Pero estamos todos en ese proceso de ir, aunque el mundo y quien dicta los nuevos artículos de nuevas fronteras son principalmente los países avanzados, el resto de los países estamos en este proceso de tratar de empujar en donde estamos actualmente, y ahora sí, le damos la que sigue, por favor, y en cada uno de nuestros funciones internas, cómo tenemos que ir movilizándonos hacia llegar hacia la transformación digital. Y aquí lo descomponemos en 5 partes que para nosotros son las 5 componentes de un proceso de institucionalización. Primero hay que tener muy clara la estrategia y es a dónde quiero ir. Voy a digitalizar y automatizar para ser muy eficiente, para optimizar mis precios, para explotar mi margen, para optimizar mi cadena de suministro. No puedo hacer todo a la vez. La estrategia de las cosas más importantes es saber priorizar qué sí y qué no. Tan importante una como la otra. Después alineo mis procesos, después mis sistemas los alambro a esos procesos, las personas están ayudando a que todo eso funcione y finalmente tengo un componente de gobierno corporativo que está ayudándolo a jalar. Para cada una de sus diferentes funciones, debemos entender claramente en dónde estamos en este proceso general transformativo para llegar eventualmente a la tierra prometida de la transformación digital. Y que no pasa nada que en algo estemos un poquito más adelante y un poquito más atrás. Simplemente tenemos que encontrar exactamente en dónde estamos para tomar ese siguiente paso hacia adelante. Y tener el primer paso en cualquier proceso de transformación es tener una conciencia muy clara de qué punto partimos en esta cuestión de institucionalización. ¿En dónde estoy hoy en cuanto a estrategia, en cuanto a procesos, en cuanto a tecnología, en cuanto a organización, en cuanto a gobierno? Y aunque sí quiero aspirar para llegar eventualmente a algo completamente revolucionado digitalmente, etcétera, pues lo más importante es cuál es ese siguiente paso que tengo que dar. Entonces, creo bien importante hacer ese reconocimiento para que sea un proceso de transformación práctico y que no nos quedemos ahogados en teoría aspiracional, que a veces pensamos es como si llegaría, oye, tengo un bebé que apenas está aprendiendo a gatear, pues ¿qué hago? Pues, déjame, me traigo a Usain Bolt a explicarle cómo correr los 100 metros. Espérate, compadre, apenas estamos gateando. Vámonos a ver cuál es ese siguiente paso de gatear, cómo empezamos a dar los siguientes pasitos. Y obviamente en ese proceso entre el bebé gateando y Usain Bolt hay toda una vida y hay todo un rango en donde cada uno de nosotros tenemos que ubicar en dónde estamos y queremos llegar a ganarle a Usain Bolt. Y como economía mexicana tenemos que buscar ganarle a los mejores. Pero les vamos a ganar a los mejores hoy. Logramos ganar a los mejores porque debemos de reconocer que nuestra ventaja competitiva sigue siendo teniendo mano de obra barata al lado de una potencia que nos hace muy fácil el poder importar, exportar. Pero eso no va a ser suficiente. Y tenemos que empezar a pensar en cuáles son esos siguientes pasos de niveles de competitividad para poder llegar a ganar a cualquiera en el mundo, sin ningún complejo mexicano, sin ningún sí se puede. ¿Cuál sí se puede? Claro que se puede. Si lo estás cantando es porque crees que no lo puedes, ¿no? Pero bueno, eso lo platicaremos más adelante hacia el cierre. Y ahorita ya le paso el micrófono a Vale para que nos empiece a platicar. Les voy a introducir nada más esta página de... van a ver, en estos 4 principales procesos, no vamos a entrar hoy a gobierno corporativo, pero sí vamos a entrar a nivel general de la estrategia, tener muy clara la visión, los objetivos, la inversión requerida, las prioridades, para ver cómo vamos a estabilizar y estandarizar y optimizar procesos, para después llegar a impulsarlos en cuestión de tecnología, que lo vamos a ver a 3 niveles.
Hay tecnología a nivel administrativa, que es lo contable, lo de ERP, operativa, que va a ser toda la logística, la planta, los procesos de operación, y la experiencia externa, que puede llegar hasta el e-commerce, experiencia del cliente, la interfase con la que relaciona el cliente, y finalmente toda la parte de la gente que tiene que hacer que todo lo anterior suceda. Para cada uno de estos hay un rango de dónde nos tenemos que ubicar para empezar a hacer, ojalá al final de esta sesión, una guía práctica de las cosas que tenemos que considerar para empezar a dar ese camino hacia adelante. Listo, muy bien. Pues bueno, la verdad, nuestro objetivo con esta plática en estos 15 minutos que nos quedan es, yo quisiera darles un ejemplo muy práctico de cómo logramos hacer esto en una empresa o sea, yo decía, quiero podernos poner en su lugar, y hemos estado ahí y hemos visto donde las empresas nos dicen, sí, es que queremos automatizar y la planta y todo, y el cómo empezar desde la raíz del problema es lo que nos ha ayudado a empezar a automatizar ciertas empresas y ayudarlas en su proceso de institucionalización. Entonces, quiero pasar rápido por la teoría de estrategia, procesos, tecnología y estructura para poder sí grabarme un poco más en el ejemplo y que ustedes se puedan sentir también más identificados con el ejemplo. Entonces, empezamos con la parte de estrategia y bueno, pues en la estrategia, ¿cómo alcanzar una estrategia bien definida en 4 pasos? Hay, como decía ahorita Bernardo, entender muy bien cuál es el punto de partida de la organización para poder desarrollar un plan estratégico a X años que defina la empresa. Puede ser a 2 años, puede ser a 5 años o a 10 años. Tener bien claros dentro de ese tiempo cuáles son sus objetivos y sus metas clave y qué van a requerir. O sea, van a requerir personas, van a requerir más, van a requerir una planta, van a requerir, etcétera. Tener muy, muy claros cuáles van a ser esos requerimientos para poder ejecutar el plan. Y aquí ponemos como que hay diferentes niveles de estrategia. O sea, podemos ver desde 10,000 metros de altura la estrategia de la empresa, de su rumbo y razón de ser, a 1,000 metros de altura, oye, el modelo de negocio y la visión a largo plazo, a 100 metros de altura, la estrategia del modelo de operación, y a 10 metros de altura la estrategia de cómo lo voy a ejecutar en el siguiente mes. Entonces, para que puedan visualizar desde donde ustedes están, cuál va a ser su estrategia. Entonces, para esto, lo que nosotros hemos visto llegando a las empresas es muchas veces a veces lo tienen muy claro, a veces no tan claro, pero cuando llegamos, lo primero que les recomendamos muchas veces es, a ver, vamos a ver cómo están tus procesos ahorita en la organización, porque muchas veces le echamos la culpa al sistema. No, es que el sistema no funciona y ya implementamos el ERP y a veces creemos que el ERP va a venir a solucionar todos nuestros problemas, y realmente los problemas vienen desde la raíz. Hay que conectar las diferentes áreas de la empresa, hay que conectar muy bien lo que hace cada persona, quién es responsable de cada tarea, quién autoriza, quién ejecuta, qué cosas debemos de alimentar al sistema, porque al final de cuentas, tú le metes basura al sistema y el sistema te saca basura. Entonces, muchas veces los problemas vienen desde aquí. A ver, vamos primero, y aquí, como ven en la filmina del lado izquierdo, a veces llegamos y a ver, no saben quién de avisar a quién y quién es el primero en empezar el proceso, cómo se conecta compras con almacén, con ventas, con las entregas, etcétera. Entonces, primero vamos a alinearnos, vamos a ponernos de acuerdo, y una vez que tengamos eso claro, bueno, ahora sí, ¿cómo adaptamos este proceso y qué inputs le vamos a meter al sistema? ¿Cómo lo vamos a integrar para asegurar esos controles? Y justo ahorita les quiero poner un ejemplo, porque ahorita es que estoy hablando mucho de teoría, pero les quiero poner un ejemplo para poder aclarar a lo que me refiero con esto. Entonces, aquí pueden ver un proceso y toda la cadena de valores de las compras hasta las ventas, cómo son los inputs, los outputs, etcétera, y cómo cada uno de estos, a lo mejor aquí se ven en cuadritos, pero por ejemplo, órdenes de producción, pues adentro trae todo un proceso diseñado, y algunos de esos temas de órdenes de producción tienen que ir integrados al sistema de la manera correcta para poder asegurar los controles. Y aquí ponemos como un resumen para poder cerrar con, puedes tener tu estrategia bien definida, tus modelos de operación y los procesos, pero la gente se vuelve un tema súper importante. Entonces es muy importante cerrar con una estructura
bien alineados los procesos, que las personas tengan bien claro cuál es su responsabilidad, cuál es su rol en el día a día, qué es lo que tienen que hacer y alinear y medir con indicadores. Si las personas están incentivadas y están alineadas con sus objetivos y con lo que tienen que hacer, cambia totalmente el output de la estrategia que queremos lograr. Entonces, se vuelve de igual importancia, así como tener la estrategia y los modelos y los procesos claros, como el poder asignar a la gente correcta y alinearlos con indicadores. Entonces, bueno, dado esto, esto es lo que platicaba también un poquito Bernardo ahorita sobre los 3 niveles de la transformación digital. Ahorita de lo que he hablado mucho y de lo que me voy a centrar en el ejemplo es de pues, toda esta parte de soporte administrativo, que son internamente la estructura de la base de la información de la empresa para poder tomar decisiones, para poder tener indicadores, etcétera, que son los ERPs, que son los sistemas administrativos, los CRMs, MRPs, WMS, que son más operativos dependiendo del área, toda la parte de redes, infraestructura, etcétera. Esto para tener una estructura de base de información buena y sólida. Después viene toda la parte de excelencia operativa, que esto, como viene aquí, son como órganos para fortalecer, que ya empieza a ser un poquito más avanzado. Oye, pues ya vamos a meterle RFID, conectividad de datos, vamos a meterle handhelds a la planta, algunas máquinas inteligentes, vamos a integrar sistemas de TMS, de logística, para poder tener visibilidad del material conforme va pasando por todo su proceso, etc. Entonces, este viene siendo como un siguiente nivel y también están los sistemas de experiencia externa, que ya son más como interfaces de conexión, que vienen siendo toda la parte, por ejemplo, de interacción con el cliente, que viene siendo ya del e-commerce, toda la integración de la cadena, que te da una experiencia de compra, venta, etc. Entonces aquí ponemos como abajo está, o sea, pues los primeros son para poder estar, para poder jugar, para poder estar en la cancha. Ya después vienen los sistemas que son más como para ganar. ¿Cómo gano, verdad? ¿Cómo le gano a mi competidor? ¿Cómo lo hago de una mejor experiencia y de un mejor servicio? Entonces, bueno, dado esto, me gustaría ahora sí llegar al ejemplo que les quiero poner. A mí me tocó trabajar en uno de mis proyectos dentro de Galera con una empresa que se dedica a la transformación de acero. ¿Okay? Entonces, es un grupo para fines prácticos y de confidencialidad también, le vamos a llamar Grupo Nova. Y en su nueva etapa de institucionalización vienen con nosotros y nos dicen, oigan, quiero que nos ayuden necesitamos incrementar el control sobre la operación y la administración de sus 6 divisiones. Tienen 6 divisiones que son como 6 empresas, pero una de ellas estaba muy en problemas. Entonces decidimos entrar primero, vámonos por partes, vamos a entrar a la primera división y dentro de esa primera división, ahorita les voy a poner una filmina mucho más ilustrativa, donde se ve, llegamos y haz cuenta que lo primero que vemos es, a ver, aquí tienen un problema definitivamente de control de piso. Tenían un síntoma principal que era las diferencias en inventario que tenían en sistema contra lo que tenían en planta eran muy grandes. Entonces, tenían millones de pesos en inventario perdidos que no sabían dónde estaba. Y este problema les representaba el 80% de sus costos. Entonces, decidimos entrar, y aquí es donde les voy a poner la filmina, que aquí vemos cómo estaba su situación inicial. Como les decía, el objetivo principal del grupo es, oye, pues yo quiero aumentar rentabilidad. ¿Y cómo aumento rentabilidad? Pues le pego a la utilidad bruta o le pego a los gastos. Si decido pegarle a la utilidad bruta, bueno, pues están los ingresos o están los costos de venta. Y dentro del costo de venta podríamos tener una lista enorme de iniciativas a hacer. Dentro de ellas estaba la de control de piso, había temas de mantenimiento, había temas de estrategia de compra, pero como el síntoma principal de donde tenían perdidos ahorita estos millones de pesos eran la variación que tenían del inventario físico versus lo que tenían en inventario, decidimos entrar aquí. Entonces, les voy a platicar rápidamente cómo operaba esta planta, pero haz de cuenta que entran rollos de acero, entran a un proceso de producción en donde hay 5 máquinas, los parten en láminas y salen como producto terminado, láminas, placas, cintas, etc. Entonces,
prácticamente entra, transforman, sale, producto terminado. Pero ¿qué pasaba? Dentro de ese proceso no había una automatización, nos decían, es que no jalan los sistemas. Entonces, como no jalan los sistemas, pues no sabemos si está bien o está mal la información. Pero independientemente de eso, los millones de pesos los teníamos perdidos. Entonces dijimos, a ver, vamos a empezar parte por parte, vamos a ver ese inventario, dónde, o sea, vamos a irnos uno por una de las toneladas, vamos a ver cuál fue la causa raíz de la pérdida de cada una de esas toneladas. Entonces, nos fuimos una por una y lo que hicimos fue encontrar qué había pasado en cada una de ellas, mapeando todo el proceso de la planta así. Entonces, primero dijimos, a ver, ellos lo tenían como un macro almacén. Dijimos, vamos a partirlo en tres. Está materia prima, está producción y está producto terminado. Entonces, a cada uno de estos almacenes le asignamos, oye, en materia prima, dentro de las causas raíces que ya teníamos identificadas, pues hay, uno, se pierden toneladas por errores de registro. Como lo hacían manual, el peso, o sea, imagínense que llevaba el rollo, veían la báscula y luego ellos manualmente subían el peso. Entonces, pues había muchos errores de registro, había errores de cómo etiquetaban los rollos, oye, la etiqueta de un rollo se la ponían a otra equivocadamente, etcétera. Había errores en el traspaso de rollos, que es cuando lo pasas de una división a otra, etcétera. En producción igual había errores de etiquetado, había errores de clasificación, errores de registro, etcétera. En producto terminado también había un tema muy grande de cambio de turno. Como no había una claridad en el cambio de turno, entonces, pues ahí también se perdían toneladas. Imagínense que eran toneladas de acero. O sea, yo en mi cabeza decía, es que ¿cómo se perdieron? O sea, ¿dónde están? Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Mapeamos del macroproceso que tenían ellos, lo dividimos en partes. O sea, todo el proceso general, desde materia prima hasta el producto terminado, lo dividimos en 7 subprocesos y a cada uno de ellos nos fuimos parte por parte con el gerente de producción, con el gerente de TI, con el gerente comercial, nos poníamos de acuerdo, o sea, nos sentábamos en mesas de trabajo y íbamos viendo parte por parte del proceso cómo estaba actualmente y cuál era el deber ser. Y también íbamos haciendo esas automatizaciones en sistema. Oye, por ejemplo, el rollo, vamos a conectar a que la báscula se conecte con el sistema, entonces vamos a evitar el ingreso manual y vamos a hacerlo automáticamente que se pase ese peso. Y pusimos también escáneres para que cada vez que entraba una etiqueta lo escaneabas, entonces podías ver el rollo donde estaba en cada parte del proceso. Hicimos un desarrollo también para toda la parte de programa de producción, etcétera. O sea, entre muchos otros de automatizaciones pequeñas, la planta terminó estando, o sea, todos estos controles que ven aquí en verde, todos estos candaditos, son automatizaciones que hicimos en el proceso para que lográramos, o sea, nuestro objetivo era que la diferencia en inventario sea cero literal. Entonces, pusimos todos estos controles, obviamente tuvimos mucho cuidado de no entorpecer el proceso, o sea, teníamos reuniones casi diarias con el gerente de la planta para que él estuviera de acuerdo en nuestros controles porque tampoco queríamos pues entorpecer el proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, esos fueron los controles que le pusimos a la planta y por último, lo que les comentaba que se vuelve súper importante, que la gente y las personas que están en la planta lo compren. O sea, tuvimos que echarnos pláticas con el del sindicato, tuvimos que llevar y hacer una capacitación a toda la planta, hacíamos visitas en piso para ver qué tal les estaba funcionando el proceso, etcétera. Y asignamos también o sea, dejamos un proceso de seguimiento para que, oye, a lo mejor este proceso, pues es el que va a funcionar ahorita, pero a lo mejor en 2 meses le metes una nueva automatización y va a haber que rehacer el proceso y vamos a tener que aprobarlo como equipo de la planta, etcétera. Entonces, se dejó también un proceso de seguimiento para seguir en caso de que hubiera imprevistos o incidencias que no hubiéramos mapeado. Y bueno, al final los resultados, ¿cuáles fueron? Pues sí logramos reducir las diferencias en inventario a una confiabilidad del 99.7%. Y aparte de esto, que se vuelve muy relevante, todo lo que lleva, o sea, todo lo que por consecuencia se mejoró, que fue
a ver, había una documentación integral para futuras auditorías, había un proceso de mejora continua, el equipo de trabajo que se creó, que fue comunicar a la gente de producción, a la gente de compras, a la gente de almacén, a la gente de TI, fue un gran, o sea, creo que al final que platicábamos con ellos fue de los mayores aprendizajes que se llevaban años sin comunicarse o sin tener juntas entre ellos, y el simple hecho de juntarlos para hacer este proyecto, pues de ahí salieron muchos aprendizajes. Y por último, el sistema. Se hicieron desarrollos nuevos, se hicieron automatizaciones, pero como ustedes vieron, no son los grandes desarrollos, ni tampoco trajimos el robot, ni la inteligencia artificial. O sea, empezamos desde lo básico. Vamos a empezar a que el proceso esté correctamente mapeado, a que tenga los controles necesarios. Vamos a automatizar parte por parte. Entonces, bueno, aquí esta gráfica lo que dice es, cuando hicimos la primera conciliación de inventario, las diferencias que había, que en materia prima eran 492 toneladas perdidas, que representaban 8 millones de pesos, y el producto terminado había 1.338 toneladas perdidas, que representaban 16 millones de pesos. O sea, en total había pérdidas registradas de 24 millones de pesos. Y la siguiente auditoría que hicimos en abril, las diferencias prácticamente en materia prima eran 0, y en producto terminado eran 11 toneladas, que después las identificamos, supimos cuál era su causa raíz, arreglamos eso en el proceso y listo. Al final eran 195,000 pesos que estaban en esas 11 toneladas. Por lo cual dio este 99.7% de confiabilidad. Y bueno, con todo esto que les acabo de platicar, ya para wrap up, esto fue como un ejemplo de cómo ustedes pueden ver en dónde están. Pero a lo mejor se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo empiezo? Entonces traigo aquí súper rápido una guía práctica de cómo pueden empezar literal a partir de hoy terminando el webinar, que es, a ver, hagan un listado de iniciativas desde su lugar, desde tú como gerente de TI, tú como gerente de planta, tú como director, tú como lo que sea donde estés parado en la empresa. Haz tu lista de iniciativas. ¿Cuáles son las iniciativas que quieres lograr dada la estrategia que tienes en el siguiente mes, en el siguiente año? Clasifícalas. Oye, ¿qué tan complejas son? ¿Qué tanto beneficio me van a dar? Ponlas en una matriz y di, a ver, bueno, ¿por cuál empiezo? O sea, como dominó, vamos alineando uno por uno. Entonces, por ejemplo, aquí estoy poniendo la del ejemplo que les acabo de dar, en donde decidí yo empezar con la 5, que fue control de piso, y pónganle un objetivo, pónganle responsable, hagan un plan de trabajo, cuáles son los requisitos, con qué indicadores voy a medir esta iniciativa, cuáles son los riesgos, cuáles son los costos que va a llevar, porque obviamente hubo costos dentro de este rediseño de proceso que hicimos. Cada cuánto lo voy a estar revisando y cuál es el porcentaje de avance. Entonces, siéntense, hagan este proceso de como introspección de qué podrían mejorar, y así, de esta manera, es como empezamos a ver los cambios, y poquito a poquito vamos a llegar a donde tenemos nuestro objetivo. Y pongo por... Creo que se le cortó un poco ¿se le cortó? Uh-huh. A ver, en lo que regresa. Esta página es ilustra el proceso de cambio. Y creo que la parte importante de este proceso es que te cortaste un poco, ¿vale? La parte importante de este proceso es que el proceso de cambio va a ser difícil y requiere de mucho liderazgo, requiere de mucha comunicación y de un reconocimiento que va a haber altas y bajas, y hay que tener ese plan que te esté empujando para poder llegar eventualmente a los objetivos y los resultados esperados. Y creo que para cerrar ya, voy a hacer esto súper resumido, pero voy a hablar de lo que tienen en común para dejarles el último nugget de inspiración. Lo que tienen en común el equipo de ciclismo de Gran Bretaña con Warren Buffett. Y esto es el interés compuesto. ¿Por qué es importante este concepto? El equipo de ciclismo de Gran Bretaña antes de 2002 había ganado una medalla de oro en 76 años. Cuando llega Sir Dave Brailsford,
empieza a decir, voy a descomponer todos los diferentes partes de que hace que un equipo de ciclismo sea exitoso, pero a un nivel obsesivo de arrastre, torque, el amarre el zapato con el pedal, con el cambio de llanta, el cuarto de limpieza, todo. Y cada uno voy a ir buscando una mejora constante, consistente de 1% por día, 1% por día, 1% por día. Y a partir de ahí, compuesto y para arriba, poquito a poquito, cosa por cosa. ¿Y eso en qué resultó? Abajo a la derecha, en Beijing 2008, 7 de 10 medallas de oro, Londres 2012, 7 de 10 medallas de oro, por un plan como el que ustedes están a punto de empezar ahorita, en donde van a descomponer todas las diferentes cosas que estas son las iniciativas y a cada una cómo la voy a ir empujando ese 1% consistente y consistente. Y en la última página es, esta frase está padre y la repite también Warren Buffett, que pues la gráfica del medio arriba, donde dice Net Worth of Warren Buffett, se me hace espectacular, porque dice, oye, pues sí, Warren Buffett, qué chiste. Pues, ¿cuál qué chiste? O sea, fue un tema de mira cómo fue creciendo su patrimonio, porque con interés compuesto, poquito a poquito, consistentemente, constantemente, fue generando este valor. Y con eso me gustaría a ustedes dejarles la frase de Albert Einstein, ¿no? La fuerza más poderosa en el mundo es este interés compuesto, porque es ese estar buscando, oye, no piensen, si hubiera entrado Sir Dave Brailsford de Inglaterra y decirle, oye, te contratamos para que ganes 7 medallas olímpicas, decir, está loco, no hemos ganado una en los últimos 80 años. No, pero sí te voy a decir qué sí voy a hacer y qué te voy a asegurar. Una mejora pequeña. No pensemos en grande, pensemos en chico, pero ese chico consistente, constante y congruentemente a lo largo del tiempo es el que nos va a llegar a los grandes resultados. Pues muchas gracias. Esta es la exposición, es súper resumen y así medio acelerado, en 30 minutos, un medio sprint, pero para tratar de dejarles algunos conceptos importantes, una snippet de una muestra de transformación. Hoy platicamos de uno que fue a nivel procesos productivos, pero lo mismo replica cuando es un tema de optimización de precios, o lo mismo replica cuando es un tema de repensamiento de tu alambramiento de sistemas contables. Y bueno, esta es una muestra de cómo ustedes también pueden arrancar un proceso de transformación en estas vías. Muchas gracias, Bernardo, Valeria. Vamos a iniciar las preguntas. La primera pregunta dice, ¿cómo se puede aplicar en una pyme? Somos una empresa de servicios, nuestra actividad es 90% instalación de nuestros clientes. ¿Cómo se puede esto aplicar dentro de las pymes, por ejemplo? Es que creo que o sea, cada caso habría que entenderlo a mejor detalle para poder determinar exactamente cuál es ese siguiente paso, pero seas pyme o seas Ternium, tienes que empezar igual, o sea, en dónde estoy y decir, a ver, déjame empezar a ver en todas mis diferentes facetas, cuál es ese siguiente paso que tengo que dar. Y como una pyme que quizá no tenga tanta capacidad de inversión o que quizá no tenga tanta rentabilidad o margen o capacidad de endeudamiento, etcétera, entonces empiezas a decir, para poder llegar a invertir en un sistema automatizado necesito tanta lana, pero la lana que no tengo, entonces, ¿cuál es mi plan para conseguir esa lana? Entonces, me voy un paso atrás. ¿Cómo empiezo a incrementar mis márgenes? ¿O cómo empiezo a hacer un cambio en mi disciplina de capital de trabajo? Entonces, ¿cómo empiezo a pensar en cómo me hago más eficiente en gasto? Para poder llegar, ya tengo un ahorradito y ahora sí ya se lo invierto. Y cuando lo inviertes, entonces el banco llega y te quiere prestar, ¿no? Entonces, los bancos a veces son muy canijos y es la ironía de cuando menos lo necesitas es cuando más te ofrecen y al revés, ¿verdad? Pero creo que es el mismo tema en cuanto a concepto de tratar de dividir por diferentes funciones, pensar en cuáles son todas las iniciativas por cada una y empezar una cosa a la vez. Y también creo que, digo, me ha tocado trabajar con algunas pymes y hay muchas herramientas también ya, o sea, para temas de automatización,
hay mucho allá afuera en el mercado online y gratuito. O sea, por ejemplo, si tienes a tu fuerza, eres una pyme, pero tienes a tus 3 vendedores y los quieres automatizar y quieres, oye, hay muchos CRMs gratuitos. O sea, hay muchas oportunidades allá afuera también para empezar a hacer esas pequeñas automatizaciones. Okay. La siguiente pregunta dice, uno de los 5 factores que mencionaron para lograr la transformación es la gente. Hablaron de incentivar, medir resultados, etcétera. Aún y con eso, cuando el personal se resiste e incluso boicotea, ¿qué les ha funcionado para convencer o alinear a la gente? Oye, aquí yo empezaría con una máxima de, para empezar, las escaleras se barren desde arriba, ¿no? Y habría que pensar si la gente boicotea y se resiste, ¿por qué es desde un inicio? Eh, yo siempre trato de provocar con nuestros clientes el pensamiento de, oye, son mis empleados. Es decir, híjole, ahí tienes una connotación de propiedad que aguas. Y cómo debes de empezar a ver el componente de la gente, colaboradores, en donde están trabajando en conjunto para cumplir objetivos, pero cada persona y cada empleado, cada colaborador y cada jefe y cada dueño tiene su psicología interna de sus objetivos y sus necesidades y lo que quiere para sentirse satisfecho en la vida. Y entonces en cualquier proceso de cambio, tenemos que entender por qué eso está sucediendo a cada nivel individual. Y a cada nivel individual, a nivel sociológico, de nivel sociológico a nivel políticas de empresa, y a nivel estilo de liderazgo, y a nivel cultural. ¿Por qué se boicotean estas cosas? Es porque, no, pues porque yo les pago muy bien y entonces yo les digo qué es lo que tienen que hacer. Sí, y entonces, ¿por qué ellos no están satisfechos? Son muestras de insatisfacción de alguna u otra manera, que debemos de empezar por revisar qué estoy haciendo yo como líder para que eso sea así y qué tengo que empezar a hacer diferente independientemente de cualquier proceso de transformación, sino es un proceso de reflexión interna, de liderazgo, para después manifestarla hacia el externo cultural. Ahora, en todo esto hay que empezar a pensar en cómo lo empiezas a cambiar, cómo les puedo cerrar con un concepto práctico, consejo práctico, es váyanse a la pirámide de Maslow, que es los diferentes niveles de satisfactores, las necesidades humanas, que cómo tenemos que empezar a asegurarnos que le estamos ofreciendo eso a nuestra gente, desde las higiénicas, luego las sociales, hasta las de la autorrealización. ¿Cómo les ayudamos a que ellos encuentren esa satisfacción de esas necesidades trabajando con nosotros en conjunto para poder llegar a nuestros objetivos? Yo a la gente en Galera, yo les digo, como uno de los líderes de la organización, les digo, oye, ustedes vienen aquí y ustedes no trabajan para mí. Yo trabajo para ustedes, para que en conjunto generemos cosas positivas. Y esa es la mentalidad de liderazgo con la que tenemos que empezar a hacer ese proceso de cambio, pero es un proceso de cambio que empieza desde la autorreflexión, desde la posición de líder. Y otra cosa rápida que yo agregaría es involúcrenos en el proceso. O sea, es muy diferente. Nos tocó, por ejemplo, en este caso, oye, ellos mismos armaron, o sea, junto con nosotros, pero ellos fueron parte de este cambio, de este rediseño de proceso, de todo. Entonces, a la hora que tú quieres implementarlo, es muchísimo más fácil porque ya la tienen comprada. O sea, prácticamente ellos quieren que funcione porque ellos lo hicieron. Entonces, entre más los involucren, más fácil va a ser que te la compren. Ok. La siguiente pregunta dice, normalmente un proceso como este que ustedes plasmaron del ejemplo, ¿cómo cuánto tiempo toma implementarlo aproximadamente? Bueno, estuvimos nosotros en el proceso así intensivo de cambio de 4 meses fueron, ¿vale? Sí, 4 o 5 meses. 4 o 5 meses, desde el diagnóstico hasta todo el diseño, y empezábamos a hacer unos quick hits y proceso de implementación. Al terminar esos 5 meses, nos mantuvimos por unos 2 o 3 más de una manera muy ligera, con reuniones al principio semanales, después quincenales, para asegurarnos que las cosas se mantenían en proceso de cambio, y luego ya dejamos a la empresa sola. Entonces, en un término de 8 meses, ya incluyendo ese toque ligero, fue este proyecto en particular.
La siguiente pregunta dice, ¿qué niveles o puestos de la empresa normalmente detonan la decisión de iniciar el proceso de análisis y transformación de procesos? Desde el más arriba. Esa es la respuesta corta. Es Tiene que ser más, del depende líder. mucho, depende del líder. El líder tiene que empezar este proceso. Si el líder no lo compra, la empresa no se va a movilizar. Yo siempre les digo a muchos clientes, tú dame, y exagerándolo un poco, pero hay un muy buen artículo de Horacio Marchand que habla al respecto, pero tú dame 1 hora platicando con el líder y te voy a describir la organización en sus carencias y fortalezas y todo, porque terminan siendo un reflejo bien importante de la misma personalidad del líder. Pero La por ahí siguiente, hay que empezar. la siguiente pregunta dice, ¿cómo se definen los montos de inversión que se pueden hacer en Industria 4.0? Esa es una pregunta muy difícil porque depende de cada empresa. Depende de en dónde estés, depende de tu capacidad de invertir, depende de tu apetito de crecimiento, depende de tus prioridades. Si estás en un proceso de crecimiento muy agresivo y estás pensando en adquirir otra compañía, dices, híjole, ¿le invierto ahorita a inteligencia artificial? No, porque todo el cash que tengo lo voy a necesitar para hacer la adquisición. Entonces, la respuesta favorita de los consultores que no les gusta a los devas es depende. Pero sí es una cuestión de, a partir de sus objetivos, determinar para llegar a esos objetivos cuáles son las prioridades y dentro de esas prioridades, qué peso debe de tener la transformación digital como para convertirse en una ventaja competitiva y entonces de ahí darle allocation de fondos para inversión.